quitar, ya saben. Pero esto sí lo tenemos que quitar. Bueno, análisis de redes eléctricas. Análisis de redes eléctricas. Análisis de redes eléctricas. Análisis de redes eléctricas por el método de la corriente circulante de malla. Análisis de redes eléctricas por el método de la corriente circulante de malla. Este método se aplica a las redes cuyos elementos de circuito, están conectados en serie, y le vamos a poner entre paréntesis impedancias, y consiste en considerar que por cada malla independiente circula una corriente llamada, circula una corriente llamada corriente circulante de malla, la que generalmente representa la variable que debe calcularse. ¿Sí? ¿Podría repetir el nombre de la corriente? Sí. Dice, y consiste en considerar que por cada malla independiente circula una corriente llamada corriente circulante de malla, la que generalmente representa la variable que debe calcularse. Calculada la corriente, se determina la respuesta de cada elemento de ser necesario, de cada elemento de ser necesario. Dice, el método facilita el análisis, el método facilita el análisis porque el número de ecuaciones se reduce. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner una tablita muy sencilla. Vamos a ponerle aquí circuito. Número de ecuaciones. Por leyes de Kirchhoff. Adelante. Gracias. Número de ecuaciones por mallas. Una tableta muy sencilla. Entonces, si tenemos un circuito de una malla, por leyes de Kirchhoff nos sale una ecuación. Por mallas también nos sale una ecuación. Si aquí tenemos dos mallas, por Kirchhoff, ¿cuántas ecuaciones nos salían? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas ecuaciones a resolver por determinantes nos salían cuando teníamos dos mallas y lo hacíamos por leyes de Kirchhoff?
tres ecuaciones. Tres ecuaciones. Por mallas, muchachos, vamos a tener solamente dos. Nunca hicimos un ejercicio de 3 mallas. Nunca lo hicimos. Pero se obtienen 7 ecuaciones. Imagínense resolver esto por determinantes. Aquí serían 3 ecuaciones. Entonces, conviene resolver un circuito de 3 mallas. Ya no pongo 4 mallas porque aquí no resolvemos más de 3 mallas. Históricamente, si alguien quiere fastidiar a un alumno, le pondría un ejercicio de 4 mallas. Si lo quieren hacer por leyes de Kirchhoff, salen como 12 ecuaciones. Entonces, imagínense un determinante de 12 por 12. ¿Sabes? Un crimen. ¿Ok? Entonces, a lo máximo que llegamos aquí, muchachos, es poner 3 mallas. Evidentemente hay acoplamientos y tendríamos 3 ecuaciones. ¿Ok? Entonces, el mismo circuito se puede resolver por Kirchhoff o se puede resolver por mallas, pero se reduce, en este caso el número de mallas va a corresponder al número de ecuaciones a resolver por determinantes. Ya 3 mallas, pues 3 ecuaciones y está, yo creo que bastante bien, pero imagínense 7 ecuaciones. Es una locura. Adelante, bienvenido. Adelante. Pero, ¿dónde se va a poner? No, póngase por ahí, no, por ahí. Porque nos va a distraer a la compañera y las mujeres son sensibles a los hombres. Y al revés también, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿sí queda claro esta parte, muchachos? Entonces, por eso el método de mallas es sumamente exitoso, porque se reduce mucho los circuitos. Entonces, el método de mallas, muchachos, está sustentado en las leyes de Kirchhoff. Entonces, excepcionalmente, muchachos, siempre lo resolvíamos, pero aquí nada más vamos a llegar a la receta de cocina. Póngale, para establecer las ecuaciones correspondientes, partimos de las leyes de Kirchhoff. Póngale, para establecer las ecuaciones correspondientes partimos de las leyes de Kirchhoff de corriente y de tensión en su forma compleja, que son, y anotan lo que ya sabíamos, sería esta y esta, ¿no? Anoten estas dos. ¿En su forma compleja? En su forma compleja, estas. Ya no hablamos en el dominio del tiempo, sino ya hablamos en valor eficaz, ¿no? ¿Sale? Entonces es bien interesante, muchachos, establecer la receta de cocina. Entonces al final del semestre, si alguien dice, a mí me interesa sí saber cómo se deduce, pues con todo gusto lo vemos, ¿no? Pero ahorita, dadas las circunstancias o dadas las condiciones que tenemos, pues bueno, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Sale? Punto y aparte, pónganle aparte, por favor. Como se trata de elementos tipo serie, la caída de tensión en el elemento es, y van a copiar esta que está aquí. ¿Tipo serie? Como se trata de elementos tipo serie,
como se trata de elementos tipo serie, la caída de tensión en cada elemento es, y copian esta acá. Y luego pónganle, por favor. Pónganle. En el método se introduce una nueva variable llamada JM. JM, pónganla por favor entre comillas, que representa a la corriente circulante de la malla M. Que representa a la corriente circulante de la malla M. La cual se menciona a continuación. Y esta expresión, muchachos, que está aquí, es una expresión mágica. Y les explico el por qué. Para poder reducir, muchachos, por leyes de Kirchhoff al método de mallas, se introduce esta ecuación. Entonces, vamos a desarrollarla, muchachos, para los elementos que tenemos ahí. Entonces, en ese circuito que está ahí puesto, estoy colocando 1, 2, 3 elementos. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar esta fórmula para K igual a 1. Entonces, vamos a ver cuál sería la corriente que va en este elemento. Pues si lo veo por elemento sería la corriente I1. Si lo veo por elemento sería la corriente I2. Si lo veo por elemento sería la corriente I3. Lo que hacía cuando aplicaba leyes de Kirchhoff, ¿se acuerdan? Entonces, para K igual a 1, ¿qué tendría? I1, ¿a qué sería igual? Desarrollando esta expresión que tendríamos 1, vamos a ponerle malla 1, vamos a ponerle malla 2, ¿sale? Entonces sería 1,1 ¿de quién, muchachos? De J, de J1, ¿sale? Más quién? Más 1, 2 ¿de quién, muchachos? De J2. ¿Y esto a qué sería igual? Este número de incidencia, ¿a qué sería igual? Nos dice que es el elemento 1 con la malla 1. Entonces, este y este podemos, por supuesto, orientar el elemento. Entonces, esta orientación que me dice que esto ¿cuánto vale? Más 1, ¿verdad? ¿Y este cuánto vale? ¿Por qué? Es el elemento 1 con la malla 2. 0, ¿verdad? Entonces, la corriente del elemento 1, ¿cuánto vale? J1, y ya se acabó el problema. ¿Sale? Para K igual a 2. Para K igual a 2. Para K igual a 2, ¿qué tendría? ¿Y 2? ¿Igual a quién? 1. ¿En serio? Sería 2,1. Sería 2, ¿verdad? 2,1 por J1 más ¿quién? 2,2 por J2. ¿Y esto a qué sería igual? Este número de incidencia, ¿qué es igual? ¿Por qué? Es uno negativo 1. Entonces, ¿puedo tomar el valor de 1? Menos 1 o 0. ¿Qué valor le ponemos? Estamos hablando de la malla número 1. Entonces,
Olvídense de esto. Estamos hablando de la malla 1 y de este elemento. ¿Qué sería? Más 1. Ahora acá estamos hablando de la malla número 2. De la malla número 2. Ándale, menos 1, ¿verdad? Porque esta orientación se está oponiendo a esta. ¿Qué pasó? El traje. Yo lo voy a preguntar desde antes. Órale, vaya, porque esto es bien interesante. Control de esfínteres a esta edad, muchachos. Me preocupa. Si él diera clase, tendría pañales a mi edad. Yo creo que voy a preguntar antes. ¿Sabe ya todo el mundo fue al baño? No, que no van al baño, pues. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Entonces, el elemento 2, ¿a qué va a ser? La corriente que va en este elemento aquí va a ser igual. A J1 menos J2. Esta corriente del elemento 2 es la diferencia de estos dos. Si esta corriente yo la oriento en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, sería la suma de los dos. ¿Sale? Si tuviéramos una malla aquí, así como viéndolo tridimensionalmente, pues tendríamos que sumar pues, la otra corriente que va acá. Afortunadamente solamente trabajamos en 2 dimensiones. ¿Se queda claro? Entonces, para K igual a 3, ¿qué tendríamos? Que la corriente I3, ¿a quién sería igual? 3,2 3,1 multiplicado por J1 más ¿quién? 3,2 multiplicado por J2. ¿Y esto a qué sería igual? Este a 0. ¿Por qué? Porque el elemento 3, espérenme, el elemento 3 no está en la malla 1, pero sí en la malla 2. Entonces este sería más 1. Y es más 1 porque esta orientación coincide con esta. Entonces este sería J2. Si esta orientación fuera en el sentido contrario del reloj, sería menos J2. ¿Sale? Entonces ese menos J2 o más J2 en este caso, pues es igual a la corriente de este elemento 3. Y si me piden la tensión en este elemento, ¿qué haría? Z3 por esta I3. ¿Sí queda claro? Entonces esta ecuación, muchachos, es mágica. Así la vamos a estar utilizando todo el tiempo. Entonces, reitero, si yo quiero saber la corriente de un elemento, pues tengo que aplicar esta formulita. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Entonces, para obtener el método, muchachos, pues hay que hacer una serie de sustituciones, una expresión en otra. Por darles un ejemplo, muchachos, esta expresión que es de las leyes de Kirchhoff, cada elemento que es este, entonces esta la tendría que sustituir en esta y la ecuación empieza a crecer. De la misma manera, aquí en esta ley de Kirchhoff de corriente, esto lo sustituyo aquí y ya tendríamos nosotros la corriente circulante de malla y así por el estilo. Entonces son una serie de sustituciones que hay que hacer, que con todo gusto lo podemos hacer, pero no lo vamos a saltar. Al final del semestre, si alguien dice, sí quiero verlo, pues con todo gusto lo revisamos. Dale, póngale. Póngale aparte, muchachos. Conceptos. Póngale conceptos. ZMM.
ZMM. ZMM. Impedancia propia de la malla M. Impedancia propia de la malla M. ZNN. Impedancia propia de la malla N. Por supuesto, ZMN sería impedancia mutua entre las mallas M y N. ZMN, impedancia mutua entre la malla M y N. Impedancia mutua entre la malla M y N. Pónganle aparte. Estas tres impedancias se representan con números complejos. Es decir, RMM más y veces XMM. RNN más y veces XNN. Y acá RMN más y veces XMN. Entonces, estas impedancias son números complejos. Entonces, una adelantadita. Fíjense bien qué bonito. Si yo quiero hablar de la impedancia propia de la malla número 1, ¿cuántas impedancias forman parte de ella? Z1 y Z2. Que Z2 también pertenece a esta, sí. Pero si solamente estoy hablando de la Z11 en este caso, me olvido de la demás, simplemente veo la trayectoria cerrada y tendríamos Z1 y Z2. Si hablo de la Z22, hablo de Z3 y hablo de Z2. Si hablo, por ejemplo, de la impedancia mutua, pues ¿qué elementos comparten ambas mallas? Pues evidentemente Z2. ¿Ok? Se suma o se resta, pues ahorita lo vamos no a descubrir, sino a poner como la receta de cocina. Póngale. Impedancia propia de una malla. Impedancia propia de una malla. Póngale. Para obtener la ecuación que determine la impedancia propia de una malla, se debe tomar en cuenta inciso A, póngale, inciso A, todas las impedancias propias de todos los elementos que formen parte de la malla M. ¿Sale? Como se muestra en la siguiente figura.
y le pone a pie de dibujo en esta red, pónganle en esta red, las impedancias Z1, ZK, ZL y ZN forman parte de la malla M. ¡Salud! Gracias. Forman parte de la malla M. Forman parte de la malla M. Avísenme cuando termine. Póngale inciso B. Inciso B. Vamos a poner exactamente el mismo dibujo. Exactamente el mismo dibujo. Le van a poner inciso B. Todas las impedancias mutuas entre pares de bobinas o de elementos, que formen parte de la malla M, como se muestra en la red. ¿Lo puedo repetir? Por favor? Sí, con gusto. Inciso B, todas las impedancias mutuas entre pares de bobinas o de elementos que formen parte de la malla M, como se muestra en la siguiente red. Y a pie de dibujo le ponen las impedancias mutuas Z1N y ZKL forman parte de la malla M. Forman parte de la malla M. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos un circuito eléctrico, muchachos, de 1, 2 o 3 mallas, lo que nosotros tenemos que localizar o calcular es la impedancia propia de las mallas, de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3, como lo puse anteriormente, la ZMM, la ZMN, la ZMN. Entonces, para calcular esta, pues tengo que partir de los incisos A y B. Para la ZNN, pues exactamente igual, ¿no? Para la ZMN es otra historia que ahorita vamos a comentar. Entonces, me adelanto un poquito. Si yo quiero calcular esta, la ZMM, ¿qué tengo que hacer? Va a ser la suma siempre positiva de Z1 más ZK más ZL más ZN y lo que dé. Es una suma de números complejos. ¿Sale? Si la malla está como está ahorita, muchachos, y no existen acoplamientos, pues ya no existe el inciso B. La ZMM, para este caso, solamente sería la suma de estas 4, o de 3, o de 6, o de 2, o las que existan. No importa que esta ZK comparta la otra malla, no. Yo me olvido de lo demás, por eso lo puse punteado, y me enfoco en la malla. Ya cuando venga con la malla M, pues esta se le aplicará exactamente el mismo inciso con los otros elementos que estén por allá. Ahora bien, si la malla presenta además, obvio, ¿verdad? Estas, y hay acoplamientos, muchachos, además de sumar,
Z1, ZK, ZE y ZN, yo tengo que agregar, muchachos, la suma algebraica de las impedancias mutuas. Cuando dice suma algebraica, ¿a qué se refiere, muchachos? Que puede ser un signo más o puede ser un signo menos. ¿Y eso de qué va a depender? Si se dan cuenta aquí, muchachos, yo no puse orientaciones, allá tampoco, pero lo voy a hacer en este momento. Así, así, así y en este caso así. ¿Ok? Entonces observen. Esta corriente circulante de malla, ¿qué número de incidencia tiene con este? Más 1, ¿verdad? Y esta corriente circulante de malla con este, ¿qué número de incidencia? Más 1. Entonces se hace una multiplicación de números de incidencia. Más 1 por más 1 me da más. Más 2 veces Z1N. Para este caso, vean el número de incidencia de este elemento ZK con este elemento ZK y que está acoplado. Este coincide, pero este ya no. Aquí sería menos 2 veces ZKL. Menos 2 veces ZKL. Entonces, en total, para este ejercicio, pues va a aplicar el A y el B solamente para este, pues la parte A, porque no hay acoplamientos, pero para la parte B sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Este más este más este más este, más 2 veces Z1N, más 2, menos 2 veces ZKL, el valor que hay aquí. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces esto que acabo de explicar, muchachos, lo vamos... Sí, díganme. ¿En sí es la sumatoria? Sumatoria siempre positiva. Siempre positiva. Vamos a pensar que este estuviera así, este estuviera así, este así y este así. Se observa que el número de incidencia de este con este es positivo, entonces sería como que más, ¿no? De este con este también más. Ah, este pues es menos, no. Este también sería más, por eso aquí es la suma siempre positiva. Y acá es la suma algebraica. Si se desarrollan las fórmulas anteriores, entenderíamos por qué, a pesar de que este elemento no coincide con esta corriente circulante de malla no coincide con esto, si desarrollamos las expresiones, nos daríamos cuenta que tendremos un número de incidencia menos 1 por menos 1, y aquí tendríamos 1 por 1, ¿ok? Entonces aquí de cualquier manera sería positivo. Entonces no importa el caso del inciso A, siempre la suma sería positiva, y para este caso sería la suma algebraica más o menos 2 veces. Si uno coincide con este y el otro no, es menos. Si los dos coinciden o los dos no coinciden, vamos a pensar que este estuviera hacia abajo y este estuviera hacia la izquierda. Menos por menos, de acuerdo a esto, a esta orientación, pues sería más 2 veces Z por 2. ¿Vale? Entonces esto hay que aprendérselo casi de memoria. No me gusta eso. Desarrollamos las expresiones y se justifica perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, si esta parte dicen, es que no me cuesta trabajo, se razona, se desarrollan las expresiones y sale la receta de cocina, ¿no? ¿Vale? Entonces pónganle, por favor. Aquí viene lo bonito. La impedancia propia de una malla, es igual a, dos puntos. La impedancia propia de una malla es igual a, dos puntos. ¿Quedó resuelta su duda? De acuerdo. La impedancia propia de una malla es igual a la suma con signo positivo, de todas las impedancias propias de elementos que forman parte de la malla, coma. Repito, la impedancia propia de una malla es igual a la suma con signo positivo
de todas las impedancias propias de elementos que forman parte de la malla, coma, más 2 veces la suma algebraica de impedancias mutuas entre pares de elementos que formen parte de la malla. ¿Sí? Más 2 veces la suma. Más 2 veces la suma algebraica de impedancias mutuas, pongan entre pares si quieren con acoplamiento, entre pares de elementos que formen parte de la malla, punto y aparte, entre pares de elementos que formen parte de la malla. ¿No quiere cortarla? Ahí más póngase ya aquí va a aprender algo. Sale. Póngale. El término, punto y aparte, el término de la doble suma. ¿Puede repetir el acoplamiento, por favor? Sí. Más 2 veces la suma algebraica de impedancias mutuas. Y le ponen pues, acoplamiento, ¿no? Acopladas. Entre pares de elementos que formen parte de la malla M. Pónganle, aparte, el término de la doble suma se toma con signo positivo. Cuando el par de elementos acoplados magnéticamente tengan el mismo sentido. El término de la doble suma se toma con signo positivo cuando el par de elementos acoplados magnéticamente tengan el mismo sentido, ya sea en el sentido de la corriente circulante de malla o contrario a ella, como se muestra a continuación. Entonces podemos poner los elementos, ¿vale? ZK, ZL, aquí hay un ZKL, aquí hay un ZK, aquí hay un ZL, y observen, el sentido de la malla es así, y estos elementos están así. Entonces, por número de incidencia, tenemos más 2 veces, y aquí tenemos la malla JM, y observen, los dos vienen al revés. Entonces pueden poner a pie de dibujo en ambos casos ZKL es positiva. En ambos casos ZKL es positiva. Entonces, con uno que no coincida con la orientación de la corriente que arbitrariamente se está dando, con uno que no coincida, ya eso es menos 2 veces. ¿Sí queda claro? Entonces son números de incidencia y se acabó. Entonces pueden poner como ejercicio 1, ejercicio número 1 y ejercicio número 2. ¿A qué sería igual? La ZMM en ambos casos. ¿Sale? A despotricar, muchachos. ¿A qué sería igual la ZMM para esta malla? Z1 más ZK más ZL. No importa la orientación, ¿verdad? Ya dijimos. Y se acabó, ya no hay más, ya no hay inciso B porque no hay acoplamientos. Y en el otro caso sería Z1 más ZK
más ZL más ZN y tengo dos acoplamientos. Al primero le voy a poner más menos dos veces ZKL, luego más menos dos veces Z1N. ¿Le dejo el más o le dejo el menos en el primero? Pues lamentablemente en ZKL Luego el menos. le dejamos el menos, ¿no? Sale. ¿Y en el otro? También. ¿En el otro que le dejamos? El menos. No. Yo digo que el más. ¿Se nota que el más? Porque los dos van a la misma dirección. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Acá. Tiene cara de Juan. ¿Sí que? ¿Sí quedó claro? Se veía así como una declaración de amor, una propuesta así. Esto es más fácil que una declaración de amor. Mucho más fácil. Tiene lógica, el otro no. Es que los dos coinciden. Sí, el otro es hormonal, ¿no? Y esto no tiene problema. ¿Sale? ¿Así quedó claro? Entonces esto al final me da un número complejo, un 3 más 2i, 8 menos 3i. Lo que dé es una suma. Es una suma. Listo. Se acabó. Póngale. Siguiente, muchachos. Para obtener la ecuación que determine las impedancias mutuas entre las mallas M y N, ¿ya copiado este ejercicio? Sí. Dale, 30 segundos. ¿Listo? Es que voy a ocupar esto. Póngale, por favor. Para obtener la ecuación que determine la impedancia mutua entre las mallas M y N, se deberá tomar en cuenta, inciso A, aquí hay un inciso A también, aquí hay un inciso A. Inciso A, pónganle. Todas las impedancias propias de elementos que formen parte de las mallas M y N, como se muestra en la siguiente red. ¿Puedo repetir? ¿Sí? Todas las impedancias propias, o todas las impedancias como quieran, para que no se confundan, de elementos que forman parte de las mallas M y N, como los mostrados en la siguiente red. Pónganle aquí a pie de dibuja. Las impedancias propias de los elementos, las impedancias propias de los elementos, K y L forman parte de las dos mallas. Listo, copien ese dibujo, por favor. Muy sencillo.
¿Listos? Pónganle. Inciso B. Inciso B. Todas las impedancias mutuas, ZKL, entre pares de elementos que forman parte de las dos mallas, como se muestra en la red. Repito, inciso B, a todas las impedancias mutuas ZKL entre pares de elementos que forman parte de las dos mallas, como se muestra en la siguiente red. Y pónganle a pie de dibujo en la red, los elementos ZK y ZL están acoplados y forman parte de ambas mallas. Listo. Y luego hay un inciso C. Pues copien ese dibujo y nos vamos con el inciso C. Sale, pónganle por favor. Inciso C. Todas las impedancias mutuas ZKL entre pares de elementos. Inciso C. Todas las impedancias mutuas ZKL entre pares de elementos que puedan encontrarse en cada malla. Punto. Un elemento puede ser común a las dos mallas. Repito, a todas las impedancias mutuas ZKL entre pares de elementos que puedan encontrarse en cada malla. Punto. Un elemento puede ser común a las dos mallas, como se muestra en la red, y cumple también con la condición. Mega marcha mañana. Sale. Entonces, observen. Mañana es el día del holgazán.
grabación de 30 segundos. Si ustedes no están a gusto en un trabajo, muchachos, ¿qué hacen? Se salen, ¿no? Se salen. Sí, ya no quiero estar aquí. Si ustedes no están a gusto con su pareja, ¿qué hacen? Pues ahí está, igual. Entonces uno es maestro porque quiere, por tonto, por ingenuo, por iluso, por confiado, por lo que quiera. Están marchando. Pero bueno, así estamos de tontitos aquí. Nuestro México lindo y querido. Bueno, entonces son tres cosas. Recuerden que en la impedancia propia teníamos dos incisos, A y B. Cuando tenemos elementos, muchachos, que comparten dos mallas, como el ZK, simultáneamente comparte ambas mallas, M y N. ZL también cumple con la condición. Ese es el inciso A. El inciso B, ¿cuál es? Este elemento y este elemento simultáneamente comparten ambas mallas y ¿qué creen? Están acoplados. ¿Sale? Y el inciso C es diferente a este, porque un elemento como el ZL forma parte de la malla M, pero no de la malla N. ZK de la malla N, pero no de la malla N. ¿Y qué creen? Están acoplados. Hablemos de Z12, que es exactamente la misma condición que hay acá. ¿Ok? Hablemos de Z13. Z13, yo sé que forma parte de ambas mallas, pero para el caso se considera de la M. ¿Por qué? Porque la Z1 está en la M. Y para el caso Z23, ahora esta se considera parte de la M y esta parte de la malla N. Entonces, una impedancia puede ser en determinado momento ser parte de ambas, pero la otra va a estar